Buenas tardes, vamos a hablar algo que le va a hacer doler la cabeza, tanto en tomografía como en resonancia, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros seleccionables? Para los dos, el FOB, ¿sí? Perdón. ¿Qué es lo primero que se hace? Por lo general se llama Scope View, ¿sí? En tomografía, ¿sí? Y en IRM, ¿sí? En tomografía es frente o perfil, o frente y perfil, ¿sí? Ahora, en resonancia magnética sí es frente y perfil, se utilizan las dos. Ahora, ¿para qué sirven ahí? La selección de cortes. ¿Por qué? Son cortes axiales. La tomografía únicamente hace cortes axiales. La resonancia magnética hace cortes axiales, coronales y sagitales. Gran diferencia. Y pueden hacer oblicuos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el FOB es el Field of View. Los dos también hacen lo mismo. ¿Sí? Puede ser cuadrado o rectangular. Acá también puede ser cuadrado o rectangular. ¿Sí? La selección de parámetros técnicos, por lo general, el kilovoltaje y el miliamperaje son fijos. ¿Sí? Son fijos siempre. Hoy en día los multislide modernos modulan tanto el miliamperaje como el kilovoltaje para evitar la irradiación de más del paciente. ¿Sí? Acá se utilizan el tiempo de eco y el tiempo de repetición, ¿sí? Y el flick angle. Son factores exclusivamente modificables por el técnico, ¿sí? Porque los factores intrínsecos del paciente son T1, T2 y la relajación T1, T2 y la densidad protónica, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser los cortes? ¿Sí? Son secuenciales. ¿Sí? En el TC común es un corte, el movimiento de la tabla, otro corte. ¿Sí? O sea que hace un corte de 6 milímetros, se mueve la tabla, otro corte. ¿Sí? Ahora, en la resonancia magnética no funciona así. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética selecciona el corte en función de la frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un resonador que tiene un Tesla, ¿no es cierto? Y los gradientes se encargan de ¿qué? De darle, ¿no es cierto? Agregarle mayor intensidad a ese campo entonces, ¿no es cierto? En cuenta de tener acá, como veían en el curso, en el ejemplo 1,4, acá tienen 1,6, 1,2, ¿sí? ¿Qué es lo que ven ahí? Por ejemplo,
Aquí está. ¿Qué es lo que ven? Que acá la variación que puede haber, ¿no es cierto? Bueno, son varias, pero acá a grosso modo nosotros tomamos y esto va a tener una determinada pendiente. ¿Sí? Puede ser de esta manera o de otra manera, ¿sí? Mientras que este 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Va a tener otro tipo de pendiente. Como pueden ver, la pendiente es más pequeña, o sea, más acostado. Este ángulo, ¿no es cierto? Alfa. Este es alfa 2 y alfa 1. Alfa 1, perdón. Alfa 1, al revés. Al revés. Alfa 1 es más grande que alfa 2. ¿Sí? Entonces, al tener una pendiente más grande, cuando ustedes eligen arreglar la selección de cortes, ¿no es cierto? En los tres ejes, X, Y, Z, elegimos el eje Z como pendiente de corte. Entonces decimos nosotros, bueno, agarramos acá, este es el centro del tomógrafo. El centro del tomógrafo representa el centro del espacio K. ¿Sí? El 0. Ahora, ¿qué sucede acá? Que nosotros tenemos que seleccionar, decimos que tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Por lo general, ¿de cuánto? De 256 por 256, 256 filas por 256 columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos generando un espacio K, ¿no es cierto?, de un determinado tamaño. Entonces, sabemos que el centro es el 0. El centro del tomógrafo resonador vale 0. Entonces, para reconstruir la imagen tomamos hasta acá arriba 128 más 128 y hasta acá abajo menos 128 y hacia acá menos 128 y hacia acá más 128. Ahí tenemos nuestra matriz cuadrada que va a ser llenada en el espacio K. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Su compañero, Palacio, había preguntado, ¿sí? ¿Se puede saber cuánto va a durar una exploración de resonancia magnética? Sí, se puede saber, ¿sí? De hecho, las secuencias de spin-echo tradicionales son las que más tardan. ¿Por qué? Porque se selecciona por lo general la cantidad de cortes por el número de excitaciones por el número de fases, o sea, de cuántas fases tenemos nosotros. En este caso tenemos 256 fases, ¿sí? Y si estamos haciendo un spin-echo en T1, ¿cuántas veces se tiene que abrir la antena? ¿Cuántas veces excitamos a los núcleos? Una sola vez. Entonces, ¿cuántas filas vamos a ir llenando de por vez? Una sola. ¿Comprenden? O sea, ustedes hacen un disparo, llenan una fila. Hacen otro disparo, llenan otra fila. Hacen otro disparo, llenan otra fila, así. Entonces, ¿no es cierto?
Tiene el número de excitaciones, son 256 fases por 1. Póngale por, no sé, por 17, 24 cortes. Y van a tardar, como ustedes vieron, ¿no es cierto? 40 minutos pueden llegar a tardar en hacer el estudio. Mientras que si usan una Turbo Spin Eco, que en ese caso, si ustedes tienen, como vieron ahí en el apunte, en el PowerPoint que yo les mostré, colocan un tren de 7 o de 12 disparos, van a tardar 2 minutos o 3 minutos en formar una imagen, en llenar el espacio acá. O sea que la velocidad con la que ustedes llenan el espacio acá depende de la cantidad de cortes, el número de excitaciones o el número de fases. Ahora, hay otra manera de llenarlo, ¿sí? Tiene que ver cómo se llena a través de información, media transformada de Fourier, muchos otros tipos de formas de llenado que ya les voy a explicar, ¿sí? Pero en este caso, digamos, lo que más tarda es eso. Ahora, esta, el Spin Eco, ¿no es cierto?, es la que más tarda. Un eco de gradiente tarda menos. ¿Por qué tarda menos? Aquel que haya leído el apunte sabe que si hacen 2 disparos, se llama eco gradiente. ¿Por qué? Porque tiene un gradiente, ¿no es cierto?, que hace un disparo doble. 2 angulitos alfa, ¿no es cierto?, uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Si es de más de 45 grados está ponderado entre 1. Si es menos de 45 grados está ponderado entre 2. Si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué quiere decir ahí? Que ustedes hacen 2 disparos, entonces en cuenta de llenar una sola línea, por cada disparo, ¿qué es lo que están haciendo? Están llenando 2 líneas. ¿Comprenden? Ahora, si ustedes tienen un eco gradiente que no hace un solo disparo, digamos, como por ejemplo una secuencia EPI, que tiene por ejemplo un spin eco de 256 disparos, después del primer disparo inicial de 90 grados, ¿qué es lo que hacen? En un solo disparo, llenan el espacio acá. O sea que en una secuencia EPI, ¿sí?, no tarda nada en llenarlo. ¿Por qué? Porque dicen, le doy un turbo de 128 y tardo 2 segundos en llenar el espacio acá. O 2 milésimas de segundo en llenar el espacio acá. Porque agarro 128 y 128, ¡pum!, lleno. Si hago media transformada de media Fourier, ¿qué es lo que hago? Lleno de acá y hago un espejo y lo paso para el otro lado. O si hago una herminiana, lleno de este lado y lo paso para el otro lado. ¿Cuál es el inconveniente? Que si hay alguna patología del otro lado que no la vemos, ¡pum!, se la comen. Ahora, ¿y ahora cómo sabemos nosotros dónde estamos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, nosotros hacemos la selección de corte, ¿no es cierto? Mientras más pronunciado sea el alfa, más pequeño va a ser el corte. Como pueden ver, este es el corte cuando un alfa es grande o es alto, ¿no es cierto? La pendiente del campo, ¿no es cierto?, de dentro del resonador es alta, va a ser corte pequeño. Mientras que si la pendiente es baja, el corte va a ser más ancho. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente, ¿sí? Ya elegimos cómo hacer el corte, ¿sí? Como les decía, ustedes eligen hacer el corte, por ejemplo, de 2 milímetros, ¿sí? No es como en tomografía o tomografía helicoidal que ustedes pueden estirar el espiral y hay una determinada distancia, sino que la distancia entre corte y corte acá es fijo, ¿sí? Una cosa llamada air gap, ¿sí? Y el air gap es aproximadamente el 20% del corte, ¿sí?
O sea que si su corte es de 2 milímetros, el air gap, el espacio entre corte y corte va a ser de 0,4 milímetros. ¿Sí? Si su corte es de 5 milímetros, el espacio entre corte y corte va a ser de 1 milímetro. ¿Comprenden? Entonces, nosotros para poder operar, ¿no es cierto?, y utilizar un resonador como acá, ¿no es cierto?, tenemos que seleccionar, tenemos que hacer el Scope View, selección de corte, ¿no es cierto?, cómo va a ser la ventana, el campo de visión, si va a ser cuadrado o rectangular. Los parámetros técnicos, factores técnicos, por lo general siempre son lo mismo, ¿no es cierto? Esto, la distancia que se, digamos, el pitch, ¿qué más? El movimiento de la mesa, ¿no es cierto? Los cortes, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante acá? La ventana. ¿Por qué? Nosotros le tenemos que decir al equipo qué es lo que queremos ver. ¿Sí? O sea, en qué nos vamos a centrar y cuál va a ser la amplitud. En la ventana, cuál va a ser su centro y cuál es la amplitud. ¿Sí? Recuerden que varía mucho eso, lo que nosotros vamos a ver. Acá, los factores seleccionables son el tiempo de eco, el tiempo de repetición, el ángulo de disparo, ¿no es cierto? ¿Y en qué vamos a potenciar en T1, T2 o densidad protónica? Para la formación del contraste. ¿Qué otra cosa más? Los filtros, ¿sí? Acá nosotros le decimos el filtro que vamos a usar, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de estudios que vamos a hacer. Acá, no. ¿Por qué? Porque acá, para llegar a esto, nosotros para llenar, ¿no es cierto?, el espacio acá, lo que tenemos que hacer es un arreglo de fase y frecuencia. La fase está en el eje X y la frecuencia en el eje Y, ¿no es cierto? Ahora, bien. Esto, ¿no es cierto?, nos indica una cosa. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es cuál? ¿Sí? Esto es a modo ilustrativo. ¿Sí? No necesariamente es así, porque muchos libros lo tienen de otra manera. ¿Qué significa fase? La fase significa el ángulo con el que está precesando el protón, ¿no es cierto? Entonces, digamos que acá es de mayor a menor, ¿sí? Entonces, el protón que está acá está precesando en un determinado ángulo, ¿sí? Y el protón que está acá está precesando en otro ángulo determinado, distinto, ¿sí? Que puede ser que sea más pequeño que este. ¿Sí? De hecho, este ángulo va a ser más pequeño que este, así. ¿Y cuál es la otra ciencia para que la computadora sepa qué parte del estudio, qué parte de la muestra está viendo? La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La velocidad con la que gira. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser la frecuencia? Más rápida acá abajo y más lenta arriba. Entonces, este protón que está acá, ¿no es cierto?, es más veloz y este que está acá es menos veloz. O sea que gira con una frecuencia mucho menor que la que tiene este. ¿Sí? Entonces, la computadora, cuando va a llenar el espacio acá para formar la imagen, lo que hace es leer las fases y las frecuencias y la vas ubicando en el espacio, ¿no es cierto?, en cada píxel respecto de cada voxel en la imagen que ustedes ven
en la computadora. ¿Mm? Así lo hacen. Así se arregla la fase y la frecuencia, ¿sí? Medio complicado y parece medio chino, pero bueno, es, digamos, una vez que uno lo entiende parece una tontera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ángulo con el que gira, ¿no es cierto? La inclinación del ángulo. En este caso la Tierra tiene 23 grados, la Luna tiene 22, Marte tiene 20, así se van diferenciando uno de otro, ¿sí? Hasta llegar acá que capaz que tiene 24,5. ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad? Este capaz que está girando a 10.000 km por hora y este está girando a 9.909 km por hora. Esa pequeña diferencia de velocidad, ¿no es cierto? Que para nosotros no es nada, capaz que es 1 kilómetro nada más, para la formación de la imagen en resonancia magnética es una enormidad. Le permite al equipo y a la computadora saber dónde está y qué es lo que está viendo. Eso respecto a esto, ¿sí? Ahora, si tienen tomografía multicorte, influye el pitch, porque si es mayor a 1, la espiral está estirada. Si es menor a 1, la espiral está superpuesta, y si es igual a 1, todos los cortes se superponen, ¿no es cierto? Ahora, en resonancia magnética no sucede eso. ¿Qué es lo que pasa? Como les mostré y como les mostré en el PowerPoint, ¿no es cierto? Hay una transformación, un paso de la raw data o imagen cruda a la imagen, ¿sí? Perdón. A la image data. ¿Eso cómo ocurre? En la computadora, en los dos lugares, ¿sí? Se puede hacer por convolución, ¿sí? Que es una forma de hacerlo, por iteración, ¿no es cierto? La iteración es que agarra lo divide, digamos, acá y se fija en este píxel, ¿sí? Y comienza a revisar los píxeles que están alrededor. Si los píxeles que están alrededor tienen el mismo valor, le asigna el mismo valor a los mismos, ¿sí? Y así va revisando píxel por píxel, ¿sí? Formando la iteración. Después está la convolución, ¿no es cierto?, que es otro proceso matemático. Y después, por último, están las transformadas de Fourier, ¿sí? Que son lo más rápido que hay y que transforma la información cruda que nosotros tenemos en información visible. Lo mismo pasa en la resonancia magnética. Como ustedes vieron, ¿no es cierto? Ustedes ven la imagen cruda de resonancia magnética, es todo un quilombo de escala de grises con brillos, ¿no es cierto? Muy desordenado. Y cuando se hace, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier se transforma en una imagen visible para nuestros ojos, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Acá en tomografía es importante, por ejemplo, el intervalo de reconstrucción. ¿Por qué el intervalo de reconstrucción? Porque ustedes tienen un intervalo de corte que hacen, ¿no es cierto? Ahora, el intervalo más grande de reconstrucción que hay es de 1,5. Entonces puede agarrar esto y esto, ¿sí? Entre corte y corte. Y lo que hay acá, en este lugar, ¿no es cierto?, que es el espacio que se corrió la mesa, lo llena con una cosa que se llama ruido. Cuando el corte de reconstrucción es 1,5, lo ideal es que sea 1, ¿sí? Y si quieren hacer algún tipo de reconstrucción, 0,5. Ahí es cuando se solapan los cortes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que no es como cuando se está adquiriendo el examen. Cuando se está haciendo el examen, si ustedes están usando, digamos, un tumor folicoidal, si están usando un pitch menor a 1, están irradiando al paciente. Acá no, porque se está trabajando sobre datos que ya están guardados en la computadora. Entonces no están irradiando al paciente. Simplemente están reconstruyendo la imagen en función
de la información que tienen guardada. ¿Comprenden? O sea que si usan 1,5, pueden volver el proceso atrás y usar 1, o pueden volver el proceso atrás y usar 0,5. No hay ningún inconveniente. Pueden hacer zoom, pueden usar programas especiales, ¿no es cierto? Acá también hay programas especiales, ¿sí? Por ejemplo, Volus Test, ¿no es cierto?, que se utiliza para arrancar un estudio cuando se está utilizando medio de contraste, ¿no es cierto? Hay otro programa especial que se llama Score de calcio, ¿no es cierto?, que le permite evaluar, ¿no es cierto?, y cuantificar la calcificación de las arterias coronarias o de cualquier otra arteria que tenga calcio en la misma. Por lo general siempre son las coronarias y la aorta. En resonancia magnética también hay programas especiales, ¿sí? El más común, uno que se llama Flora Trigger. ¿Qué es el Flora Trigger? El Flora Trigger es un programa similar al Volus Test, que está, digamos, activo, y ustedes le dicen que arranque el estudio cuando la concentración del medio de contraste en la muestra es lo suficiente para que se pueda ver. Entonces automáticamente el resonador arranca el estudio. Se puede hacer zoom, o sea, se puede agrandar la imagen en tomografía. También se lo puede hacer en resonancia magnética. El medio de contraste utilizado idealmente en tomografía es el iodo, con el bario para el sistema digestivo. En resonancia magnética se utilizan varios, ¿sí? Por lo general 3. Y un cuarto que es invento argentino, el mate, ¿sí?, que se utiliza en colegio de resonancia, o sea, para ver lo que es el árbol del hígado y de la vesícula y el colédoco, ¿sí?, el hepatocolédoco y el cístico. Para eso se usa el mate. Y si no, digamos, para ver por lo general lesiones en T2 y por lo general en el hígado se utilizan superóxido de hierro, ¿sí? Otro elemento que se utiliza como medio de contraste es el manganeso. Y el ideal, el común, el más, digamos, el gold estándar de resonancia magnética es el gadolínio. El gadolínio utilizado con un quelato, el gadolínio es tóxico, pero utilizado con un quelato, un agente gelificante, se utiliza de la siguiente manera, ¿sí? Acorta los tiempos T1. ¿Sí? Como sabemos, los tiempos T1 normales, todos los tejidos tienen tiempo T1, ¿sí? Todos los tejidos normales van a tener un determinado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el T1? ¿Qué hace el gadolínio? Acorta el tiempo T1 de todos los tejidos normales. Entonces, aquel tejido que sea patológico, como por ejemplo un tumor, va a seguir brillando después de la aplicación del gadolínio. Se utiliza también como medio de contraste para articulaciones, para estudios cerebrales. Y digamos que la tomografía hace adquisiciones volumétricas cuando es multicorte o multislice, ¿sí? Acá, la resonancia magnética ya es nativa tridimensional, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacer cortes tridimensionales, pueden hacer estudios tridimensionales directamente. O pueden hacer, por ejemplo, con la técnica MOXA, que es una técnica especial que se utiliza para angiografía, utilizar, ¿no es cierto?, técnicas 2D para hacer imágenes, reconstrucciones 3D, acortando el tiempo de estudio. En angiografía se utilizan técnicas especiales, ¿sí? La más común es el contraste de fase o PC, que lo que hace es, digamos, están las famosas técnicas de sangre blanca y sangre negra, ¿no es cierto?, que envía
un prepulso de saturación, apagando el tejido y haciendo que la sangre brille, o al revés, aplicando un prepulso de saturación y haciendo que la sangre se vea negra y el tejido blanco. Esas son las famosas técnicas de sangre blanca y sangre negra que se usan en el contraste de fases, ¿sí? El otro es un poquito más complicado, es conocido como tiempo de vuelo. Le permite a ustedes saber, digamos, si la sangre, si en alguna arteria o vena la sangre está volviendo, tiene un retorno de alguna manera. Le permite ver, ¿sí? Son técnicas que se pueden utilizar con resonancia magnética, ¿sí? Y después está, digamos, lo más común, la difusión y la perfusión, que se utilizan por general para evaluar accidentes cerebrovasculares, pero que hoy en día se están utilizando mucho más en corazón también, ¿no es cierto? Le permite saber con exactitud qué tipo de ACV tuvo, hemorrágico o isquémico, ¿sí? Por falta de circulación o por rotura de alguna arteria. Ahí fue una gran discusión. ¿Por qué? Porque la perfusión es aquello que mide, ¿no es cierto? Así. La perfusión, ¿no es cierto?, mide cómo circula el líquido por un vaso o una arteria o una vena. Entonces, si ustedes que hacen una perfusión van a saber si esa arteria está sana, si llega hasta el final. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La difusión es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos células, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si la célula recibe mucha agua? La célula, ¿no es cierto?, normal, permite la libre circulación del agua entre ellas, ¿sí? Ahora, si están hinchadas porque tuvieron algún tipo de accidente, falta de oxígeno o cualquier otra cosa, se hinchan, ¿no es cierto? No permiten el paso del agua entre ellas. No permiten ese paso de agua entre ellas. Entonces sabemos que en algún lugar algo se rompió y ellos se hincharon y no dejan pasar nada. Si hay isquemia, ¿no es cierto?, en algún lugar, por perfusión, el rastro de sangre se nos bloquea, porque esa arteria o esa vena está taponada. Mientras que la difusión nos dice a nosotros que en ese lugar la vena está rota y todas las células están hinchadas y no dejan pasar más agua o más líquido en esa zona. Es una ACV. Podemos calcular la edad de la ACV increíblemente, ¿no es cierto?, dependiendo de los brillos que tenga, como ustedes vieron ahí en el PowerPoint que yo les mostré. Seguimos la clase que viene viendo más cosas raras, ¿sí? Hasta la próxima.